Crea tu propia historia. Hoy quisiera compartir con ustedes un pensamiento que he tenido desde hace algún tiempo. Se trata de cómo la historia de otro nos puede afectar. Cuando estamos enfrentados a una situación nueva, a un reto, a algo que es difícil en nuestras vidas, algo que nunca hemos vivido, tenemos la tendencia a buscar testimonios. Y es muy válido. Esto nos puede ayudar. Alguien que ya haya pasado por una situación te puede dar un consejo que te puede facilitar tu experiencia. Pero al mismo tiempo, cuando esta persona ha tenido una experiencia no muy positiva, se va a encargar de amplificar todo y de incluir en su discurso únicamente las cosas negativas. Y esto no necesariamente tiene que ser de mala fe. Puede ser que esta persona realmente así vea las cosas. Pero nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a amplificar los obstáculos, y cuando nosotros contamos una historia tenemos la tendencia a hablar más de las cosas negativas que de las mismas positivas. Y especialmente en casos como este, cuando tienes un reto y por alguna razón tú no lo logras, es como natural tratar de justificar por qué no lo hiciste, amplificando la dificultad de las mismas cosas que te pasaron. Y mientras, como ya lo dije, no tiene necesariamente que ser de mala fe, esto es como una tendencia. Entonces, el pensamiento que yo he tenido y mi mensaje de hoy es: en casos como este, en los cuales estás enfrentado a algo nuevo, pides un consejo, pides apoyo de alguien que ya haya pasado por lo mismo y te da un discurso negativo, yo lo invito, olvídelo 100% y cree su propia historia. La experiencia de otro no necesariamente tiene que ser la suya. Usted puede crear su propia historia. Generalmente las cosas son una sucesión de eventos y una cosa lleva a otra. Los eventos que le pasaron a una persona no tienen que pasarle a usted. Usted no tiene que seguir el camino de otro, especialmente cuando el camino de otro ha sido algo negativo. Las cosas no necesariamente van a ser más fáciles. Pero si alguien le planta una semilla de que no se puede en la cabeza, esto lo va a sugestionar. Esto le va a quitar espontaneidad. Esto le va a quitar ánimo. No es positivo. Déjelo, olvídelo. Cree su propia historia. Con mucha humildad y sin ánimo de ser pretencioso, yo voy a contarles algunos casos de mi vida en los cuales esta situación se ilustra perfectamente. Una anécdota en la cual a mí me pasó esto es la paternidad. Vas a ser papá, vas a ser mamá. Estás en una reunión con mucha gente que ya tiene hijos y ya haya pasado por eso. Y no sé por qué las historias que se cuentan son las más negativas. Es como una competencia de contar, de quién cuenta la cosa más atroz posible. Una señora, por ejemplo, te dice: no, mi trabajo de parto me demoró 24 horas. Sufrimiento desde que empezó hasta que acabé. La otra te dice: no, eso no es nada. El mío demoró 48. Y lo hice todo sin anestesia. Sin nada. Y eso fue el sufrimiento completo. Llega otra y te dice cualquier otra cosa. No, a mí me fue todavía peor. Porque yo pasé 48 horas o 96 horas más todos se demoraron, el médico no llegaba. Te cuentan las peores cosas. Imagínate enfrentarte a algo que es tan nuevo como esto de la paternidad o la maternidad, con esa semilla negativa en la cabeza de que eso va a ser horrible. Esto obviamente te afecta. Y lo que le pasó a una persona no tiene que ser lo que le pase a otra. Te puedes perder de un momento que puede ser muy bonito, inclusive porque otro te plantó esa idea de que no, de que eso tiene que ser con sufrimiento. Entonces, este es mi primer ejemplo. El segundo ejemplo
en mi adolescencia o ya llegando a los 20, cuando uno decide qué va a estudiar, dónde va a estudiar. Decides ir a una universidad, escoger una carrera y vas y obviamente buscas testimonios de gente que ya ha pasado por eso y todo el mundo te dice, ni siquiera lo intente. Esa universidad es muy difícil de entrar. Allá se presentan 2000 y quedan 50. Y si usted queda, esa carrera que usted escogió, usted no va a poder. Usted se tiene que retirar los 3, 4 meses porque eso es durísimo. Esa gente le toca que trabajar mucho, no duermen. Eso le toca que prácticamente vivir allá encerrado en la universidad, en la biblioteca. Eso es todo lo que te dicen, la parte negativa. Y una vez más, puede que no sea de mala fe, puede que esa gente genuinamente eso sea lo que le haya pasado. Pero por otro lado, tenemos la tendencia a amplificar las cosas, especialmente cuando nosotros mismos no hemos podido. ¿Para qué? Para justificar por qué yo no pude. Entonces, cuando tú escuchas ese discurso, eso es como llevar una carga adicional. Además de la dificultad de la experiencia como tal, tienes esa semilla en el cerebro de que eso es difícil y que no se puede. Casos como este, olvídese. Olvídese de la historia de otro y cree su propia historia. Prepárese, tenga entusiasmo, esté preparado para perseverar, insistir y tenga un plan, cree su plan y cree su propia historia. Deje la historia de otro que sea la de otro. Ese es mi mensaje de hoy. Y como siempre, yo les mando un caluroso saludo cargado de afecto y de cariño. Les agradezco por compartir conmigo estos minutos y los invito a que me sigan acompañando en este camino hacia un mejoramiento personal. Para mí es muy importante estos minutos que nosotros compartimos cada semana y nos vemos la próxima. Chao.